Hola, ¿qué tal? Ahora sí me escuchan bien. Me confirman si me están escuchando bien. Teníamos algunas dificultades. Hola, Raúl, a Marcos, buenos días. Qué bien, me alegra mucho. Bien, fantástico. Bueno, voy a comenzar de nuevo. Bienvenidos todos. Muchas gracias por estar acá en este espacio. Espero que sea un espacio con cierta interacción. Me gustaría que aportaran sus ideas al respecto. Hoy vamos a enfocarnos en 9 elementos que son necesarios para ser un experto en BIM. La idea un poco es que hablemos de esas cosas, esas habilidades y las competencias que necesitamos tener muy bien afinadas para poderlas usar en los procesos que BIM demanda. Estaba tratando de hacer un poco como el contexto del por qué todo esto se ha vuelto como tan ceremonioso, tan protocolario. Esa palabra protocolo siempre la hemos asociado como con cuestiones de etiqueta y comportamiento social, pero un protocolo va mucho más allá, el concepto como tal, es organización, es planificación, es estrategia, es definir claramente unos comportamientos que debemos tener. Pero bueno, enfrasquémonos un poco en el porqué de todo esto antes de pasar a esos puntos que van a ser necesarios que tengamos claros. En primer lugar, digamos que en nuestro contexto en Colombia, cuando surgió por primera vez el AutoCAD, no se entendía sino como eso, como una herramienta que se llamaba AutoCAD. Desde entonces era un simple programa de computador que ofrecía un mundo de posibilidades de la cual todos estábamos ávidos por saber, y la información que conseguíamos pues nunca era una información relacionada con un proceso. Era una información relacionada con el uso de una herramienta, enfocada a usar una herramienta para inscribir en los procesos que teníamos. Entonces, mientras se lograba entender el concepto de AutoCAD, la forma de trabajar, sus beneficios y cómo lo podíamos inscribir dentro de los procesos regulares que seguíamos en aquel entonces, pasó muy buen rato, y de hecho cada quien, porque no fue una suma o una colectividad que decidió estudiar el tema, sino que éramos personas tratando de entender AutoCAD, logramos que AutoCAD fuese como una herramienta que nos sirve, pero no éramos capaces de verlo como un proceso. Entonces aprendimos mucho AutoCAD, aprendimos formas de hacer, y poco a poco, en la medida en que empezaba ese mundo de irnos de una compañía hacia otra, entonces fuimos permeándonos de lo que aprendían otras personas y aprendíamos cada vez más, pero nunca aprendimos como un proceso. Y de hecho siempre se quedó así. Por eso es que en este momento, en las oficinas de arquitectura, en los talleres de arquitectura de las empresas constructoras, aún se percibe un poco eso, y nos cuesta mucho inscribirnos dentro de un concepto que hoy en día en el mundo CAD puede conocerse como un manual de estilo, en donde cada compañía plasma sus formas de representación, de organizar toda la documentación de la arquitectura, pero no hay una estrategia general, no hay nada de eso. Entonces, todo ese desorden nos generó una cultura respecto a cómo abordar estos temas. Pues bien, ahora con el mundo BIM, que también, digamos, no nos ha tocado como proceso de aprendizaje del mundo BIM, sino como, no como construcción de conocimiento, sino como una adopción de unos procesos ya muy estudiados y muy depurados que en el mundo entero pues ya han demostrado su eficiencia. Ahora la pregunta no es BIM funcionará, BIM servirá. Ahora la pregunta es, ¿seremos capaces de implementar todos estos procesos a nuestros procesos habituales para poder llegar a tener un BIM en nuestra compañía eficiente, de la mano de los procesos que regularmente manejamos? Entonces, esa es como la pregunta hoy en día. Por eso, digamos que este webcast tiene como por objetivo puntualizar sobre aquellas cosas que son de suma importancia en este objetivo. Bien, entonces, en primer lugar, pues quisiera decir que de las primeras cosas que ya había mencionado anteriormente era la palabra protocolo. Un protocolo, si lo buscamos como definición, pues es una serie digamos, de secuencia de acciones muy estudiadas, que son, en términos sociales, son buenos modales descritos de comportamiento en la mesa, en reuniones, en el tratamiento que damos a personalidades, ese tipo de cosas en el mundo social, pero dándole una visión desde el aspecto técnico. Lo que está pretendiendo no es otra cosa, es que tenemos que pensar que lo que vayamos a hacer en acciones BIM de aquí en adelante tiene que tener
o tiene que tener una documentación muy clara y puntual de nuestras tareas, cómo las vamos a ejecutar y realizar. O sea que para eso tenemos también que conocernos actualmente. Eso es parte fundamental en el método BIM, en poder entender cómo nos conocemos nosotros, nuestros procesos de una forma al detalle. Y si nos fijamos en las compañías, en la mayoría de compañías para las que trabajamos, escasamente tienen un organigrama que marca como un control jerárquico, como quién es el jefe de quién está a cargo de qué área, pero en realidad no estamos hablando de flujo de procesos. Digamos que relativamente reciente las compañías más organizadas han empezado a trabajar en procesos de calidad, que esos procesos de calidad conllevan a que se tengan que levantar el flujo de los procesos que estamos haciendo. Pues bien, ese es el punto de partida y eso tenemos que tenerlo muy claro, cómo sería todo ese flujo de trabajo de lo que hacemos actualmente. Sería el ideal que pudiésemos como ir en ese sentido. Y tanto sentido tiene hacer eso que el poder conocer cómo hacemos las cosas actualmente nos permitiría como una base fundamental para poder empezar a determinar cuál es el punto de partida que vamos a utilizar para medir la eficiencia de BIM, ¿cierto? Entonces, el protocolo es el objetivo, es algo que tenemos que tener muy en mente, muy en el principio, de cómo debemos empezar a documentar todo lo que vayamos a hacer. Uno lo que regularmente hace es un diagrama de flujo básico, proceso actual, y después de que lo hace, debe empezar a tener una idea, ya cuando uno tiene claro qué es BIM, cómo insertar esos procesos. Básicamente eso es lo que hacemos nosotros cuando estamos haciendo consultoría en un proceso de implementación. Entonces, el protocolo es como en la mira de los objetivos donde se plasman todas las ideas. Al igual que, como se conoce pues normalmente los KPIs o indicadores para medir el impacto de BIM en la compañía, pues indicadores es un concepto que es muy viejo dentro de la industria de la manufactura, de la producción de objetos, porque pues como son elementos o tareas que se repiten tan frecuentemente, siempre nos preguntamos cómo hacerlas mejor. Nosotros no tenemos esa alta rotación y esa velocidad de frecuencia de las tareas, por eso los indicadores no eran tan regulares o tan convencionales en nuestro uso. De pronto en las obras sí, porque había que saber cuánto tiempo se demora una cuadrilla haciendo una determinada unidad de medida de alguna actividad en particular. Pero en el mundo del diseño no teníamos exactamente esos indicadores. Teníamos de pronto una idea de que por norma en esta compañía nos tardamos 6 semanas en desarrollar un proyecto. Ese puede ser, digamos, un punto de partida para generar un indicador. Si cuando estemos aplicando procesos BIM podemos tener otro, pero hay muchos más. Pero la idea fundamental es que debemos tener una estrategia clara de generar indicadores para poder tratar de medir nuestro punto de partida. Y eso es fundamental también por otra situación, porque implementar BIM en una empresa supone un gran esfuerzo de la compañía, un gran esfuerzo de todos los participantes en el equipo, y ese esfuerzo y ese fruto, eso se tiene que medir cuál es el resultado también para que se pueda percibir los beneficios de BIM. Y no solo por eso, sino porque la compañía también tiene que entrar a ver en qué invirtió su dinero y qué le está produciendo. Pero los beneficios de BIM son muy amplios y eso generalmente genera mucha satisfacción poder ver el impacto que se tiene. Los flujos de trabajo, como ya lo he mencionado, es una técnica que se debe depurar y se debe llevar de la mano siempre teniendo en cuenta que esos flujos de trabajo van a ser parte de los otros puntos que ya he mencionado, que son el del protocolo y los KPIs, porque yo con los flujos de trabajo también puedo darme cuenta cómo puedo ir midiendo cada una de las etapas de mi proceso, y como estoy volviendo los procesos, aparte que genero el flujo de trabajo como un diagrama, también puedo documentarlo, escribirlo, describir ese flujo de proceso, ¿sí? Entonces todo esto ya me va empezando como a configurar y me va haciendo una fotografía de mi situación actual como punto de partida para cualquier proceso de implementación, inclusive de gestión del cambio. Es empezar por conocerse cómo se está haciendo. Si yo no me reconozco en un momento determinado, no puedo saber exactamente qué tanto he cambiado con la adopción de una nueva metodología o un nuevo proceso que yo quiera adicionar a mi situación, ¿ya? Entonces son parte de las cosas que uno tiene que empezar como por determinar.
Y aquí hay que tener ciertas habilidades para poder entender cómo son los flujos de trabajo. Una cosa es, digamos, lo que es, cómo procedo yo al interior de mi organización, y otra es el deber ser, el cómo debiera ser ese proceso realmente que yo esté pensando en algún momento determinado. Ese es un segundo momento entre los flujos de trabajo. Y otro tercer momento es cómo BIM puede ayudarme en esos flujos de trabajo. Entonces, esos tres distintos enfoques que yo le doy a un levantamiento de flujos de trabajo, pues me va a hacer ver en una situación, digamos que real, en una situación ideal con las herramientas actuales y en una situación mejorada de cómo debiera ser incorporando los procesos BIM. ¿Ya? Les recuerdo que sus preguntas pues siempre van a ser bienvenidas. Bueno, entonces repasemos un poco. Protocolo como base del registro de toda la información que vamos a generar desde el inicio hasta el final del proceso de implementación, un inicio de protocolo, ¿ya? Otro es un protocolo que es un documento que siempre va a estar abierto al cambio, a la modificación, y ese va a ser el momento en que ya concluya el proceso de implementación y comience el protocolo a nutrirse de la experiencia del proceso. Ese es otro momento que siempre va a tener el protocolo. Por lo tanto, este documento es un documento vivo, siempre vivo, por eso tenemos que tener muy bien diseñados los mecanismos del manejo de versiones, cómo las vamos a publicar, cómo vamos a hacer una estrategia para decir cuáles son los mecanismos de retroalimentación de la información. Pero de todo lo que estaba hablando no va a servir de nada si no generamos una cultura al cambio, ¿sí? Como para tomar un poco los riesgos que tuvimos cuando hicimos AutoCAD, que nos enfocamos en aprender mucho una herramienta, pero no aprendimos realmente nunca bien cómo hacer la parte de un proceso. Por eso es que nosotros vemos hoy temas como tantas capas que puede tener un dibujo de CAD, tantas capas como arquitectos hay, o más, porque a veces partimos de la plantilla de la compañía que tiene ya unas capas estructuradas, planificadas, pero no nos gusta el color, el grosor, el tono, entonces cada arquitecto empieza a modificarla, y bueno, yo soy arquitecto y fundamentalmente pues eso tiene su importancia porque es un impacto visual que nos da a cada uno una percepción, pero en el caso en que estemos trabajando para una compañía, esa visión estética o ese concepto estético de representación, lo que debiera pasar es que debiera haber un acuerdo al respecto sobre una estética de representación de los planos, lo cual sería muy importante porque recuerden que cuando estemos bajo una marca que nos acoge, una compañía que nos acoge, esa compañía debe tener su propia imagen de documentos, que no se vean los planos diferentes según sea el arquitecto. Más bien, yo creo que como arquitecto lo que debiera ser característico nuestro son los proyectos, más no la representación. La representación está sujeta a una normatividad para que permita su legibilidad en obra, la obtención de la información. Eso es fundamental, a eso me enfoco yo. Por eso tenemos que entender que la arquitectura de hoy en día es una arquitectura que tiene que tener una doble connotación, servir a la parte, digamos, creativa, funcional, emocional, ¿sí? Humana, como premisa fundamental, pero cuando se logre eso que estamos buscando, esa forma de expresarnos con la arquitectura, tenemos que llegar a un momento en que tenemos que volver eso una documentación técnica que permita a personas formadas técnicamente construir el proyecto tal cual lo diseñamos. Ese es un aspecto de vital importancia. Y si logramos que un equipo de arquitectos, que normalmente en la situación de hoy, los proyectos tienen tanta complejidad en la actualidad que regularmente no un solo arquitecto lo desarrolla completamente. Y no solo por el grado de complejidad, sino también por el grado de especialización que pueden tener los diferentes arquitectos, pueden participar en el proyecto de distintas formas. Entonces, sería ideal que tuviésemos una misma técnica de expresión. Es ahí pues que la Asociación Colombiana de Arquitectos ha publicado sus manuales de representación. Los arquitectos americanos pues también nos llevan una ventaja. De hecho, nuestros manuales pues tienen bastante
similitud o han adoptado muchas de sus normas y han hecho alguna traducción a nuestro sistema, porque también es un componente cultural. Entonces todo eso es muy importante que se pueda condensar en algún lado, en donde podamos tener ese acuerdo fundamental sobre cómo trabajar en una expresión técnica de planos que sea de conjunto, no por estación, no por persona, no por arquitecto. Hago mucho énfasis en eso por una razón, porque es necesario que dentro de todo este proceso, el experto BIM de la compañía, que suele llamarse BIM Manager, aunque hay BIM Director, hay BIM Coordinator, bueno, son puros nombres en inglés, puede ser el director BIM, el gerente BIM, el coordinador BIM, el modelador BIM. Todas estas funciones dentro de la organización pues tienen responsabilidades al respecto. Y una de las fundamentales que tiene BIM en su conjunto es velar porque lo que plasmamos, logramos inscribir, describir, diagramar en un protocolo BIM, es decir, en los flujos de trabajo que logramos inscribir o describir y condensar en ese documento, pues se cumple en la realidad, porque nada hacemos con crear toda esta tarea si esto va a terminar cada quien haciendo las cosas de forma diferente en una oficina. Pero hay un muy buen motivo aparte de esa, digamos, entre comillas, vigilancia del proceso que seguiría el equipo BIM de una organización y un experto BIM, como lo que queremos resaltar estos puntos, es que este experto BIM tiene que lograr hacerle transmitir al equipo que lo que hace es de vital importancia porque es la base o la sustancia de trabajo de otros profesionales que siguen de hacia arriba. Por eso, un experto BIM también tiene que entender que no solo dentro de BIM se está dibujando arquitectura, eso ya no se ve así, sino que hoy en día lo que se está haciendo realmente es modelar los proyectos de arquitectura, crear un modelo digital, casi que un prototipo de lo que se va a construir y a futuro en obra, ¿no? Entonces ya no es un tema de representación de la arquitectura, sino de modelado, de simulación casi que del proceso constructivo, que en parte también son las, digamos, funciones o tareas que se pueden hacer con herramientas BIM, hacer simulación constructiva. Pero bueno, estamos hablando de lo que pasaba antes, de la situación actual, de cómo sería un punto de partida a través de registrar la información en un documento como el protocolo, de pensar en levantar indicadores que nos digan cómo está nuestra productividad hoy en día, sino que todo esto no puede funcionar si no realmente no llegamos a un acuerdo sobre un plan para ejecutar todo esto. Y estos planes de ejecución pues tienen que estar liderados básicamente por quizás las directivas mismas de la compañía. Los esfuerzos nuestros que podamos hacer en la base de la organización pueden no surtir tanto efecto si la cabeza de la organización misma no es la que está liderando la transformación hacia un mundo BIM en nuestras compañías. Esto porque si la dirección BIM de la compañía no está convencida de los beneficios, no va a apoyar de la misma forma que lo haría si ya se hubiese dado cuenta. La buena noticia es que pues hoy en día es difícil encontrar una directiva de una compañía que no esté preocupada por esta transformación si aún no la ha iniciado. Ahora el tema no es me cambio el mundo BIM usando software BIM, sino que ahora la preocupación es cuánto dinero puedo invertir en esto, en cuánto tiempo voy a obtener beneficios, cómo voy a poder manejarlo, cuándo voy a comenzar, cómo voy a hacerlo. Entonces ese cómo voy a hacerlo es lo que debemos generar en un plan de ejecución BIM. Esto es complejo porque la experiencia que se puede tener de una implementación BIM en una compañía no es suficiente como para que yo pueda decir yo voy, como lo hice en esta, lo voy a ir a hacer en esta. Y esto es porque cada organización pues tiene sus particularidades, somos diferentes, tenemos formas de trabajar distinto, incluso a veces ni siquiera tenemos plasmado cómo lo hacemos, pero lo hacemos. Sí, muchas compañías, y conozco compañías muy grandes que no tienen documentado esa forma de ser. Si yo hoy en día tengo una empresa que se llama
constructora ACME y tomo todo el personal de constructora ACME y me voy para constructora ACME 2, entonces esa nueva compañía con toda la gente que trabajaba en esta pues sería capaz de hacerlo igual, ¿cierto? Porque todos saben cómo trabajar pero no describen sus procesos. Entonces todo lo que yo haga, todos los esfuerzos que yo tenga que realizar para una ejecución de un proceso de implementación BIM tienen que ser a través de un plan de acciones. Y un proyecto de implementación no se llamaría proyecto si no existiese un cronograma de actividades y unos límites para ejecutar las tareas propuestas. Sí, eso sería, digamos que fundamental poderlo hacer, tener como el límite, el pensamiento dirigido exactamente hacia esas tareas que debo hacer, pero tengo que conocer muy bien la organización. Por eso hacía yo la introducción al tema diciendo, hombre, levantemos los flujos de trabajo acorde de cómo estamos trabajando en este momento y luego debemos avanzar en esos flujos de trabajo hacia otras fases, pero esto es fruto de crear un plan de ejecución del proyecto, de poder pensar que somos capaces de hacerlo con las herramientas que tenemos en la organización o no, y con el personal que tenemos. Ahí es muy importante, entonces, el plan de ejecución incluye que ustedes conozcan el hardware que disponen, ver las máquinas que tienen, son capaces de correr las herramientas que vamos a usar para BIM, el personal que tenemos, qué capacidades tiene, qué aptitudes tiene, qué competencias tiene, esa es la palabra correcta, qué competencias tiene para realizar su labor, su función dentro de la organización. Entonces eso implica que vamos levantando esa información, ver las máquinas, creamos un documento con ellas, en una hoja de cálculo y le ponemos la información y luego vamos a verificarla con los fabricantes de software para BIM. Lo mismo podemos tomar información de todas esas personas que tendrían que verse involucradas dentro de un proceso BIM. Es indudable que el punto de partida de un proceso BIM es la arquitectura en sí misma. Si nuestra compañía tiene arquitectura al interior, entonces ese es el punto de partida. Definir unos roles al interior del departamento de arquitectura, entender que esos arquitectos que participan allí pues pueden ser parte o no del equipo BIM, pero indudablemente tienen responsabilidades BIM. Entonces habría que ver qué roles tienen ellos, el ideal sería con el mundo BIM que tuviésemos un arquitecto senior y un junior por proyecto o por equipo de trabajo. Cada arquitecto senior que participe en un proyecto es un junior, y eso hace que se puedan dividir claramente las tareas y hay un resurgir hacia nuevas profesiones, porque es mucho más eficiente de pronto un mecanismo de esa naturaleza que usted destinar a un arquitecto con mucha experiencia en la formulación y planificación de proyectos muy grandes y lo tenga haciendo ciertas tareas que son un poco más, digamos, como decimos coloquialmente, se me está escapando la palabra, eso es la carpintería, esa es la palabra del proyecto. Carpintería fundamental, porque una mala instrucción dada en la carpintería puede afectar muchísimo el proyecto. Les recuerdo que si quieren hacerme preguntas o quieren hacer su aporte, bienvenido es a través del chat de este sistema de comunicación. Entonces, uno tiene dos objetivos: generar una estrategia, un plan general de implementación a través de entrenamientos y acciones de revisión de los procesos de trabajo. Ese sería como un gran plan general, pero también tiene que planificar la ejecución de los proyectos. Cada proyecto y su tipología marcan una manera quizás diferente de planificarlo. Esa gran ejecución de todo un flujo de trabajo de diseño de arquitectura tiene un gran plan general, tiene etapas, con las etapas clásicas de los proyectos, que lo podemos asociar con un concepto que se maneja en el mundo BIM, que son los niveles de desarrollo de los proyectos. Los niveles de desarrollo de los proyectos son diferentes y digamos que pueden considerarse según la cantidad de información textual o gráfica que tenga cada proyecto y según el estado del proyecto, porque
Yo al principio en un proyecto puede que sepa muy pocas cosas de él, entonces es un bajo nivel de desarrollo. Cuando yo ya tengo muchísima información del proyecto, como todas sus dimensiones, acabados, cuantificación de materiales, especificaciones totales pues, de acabados y técnicas, quiénes son los proveedores de cada uno de los componentes que se puedan incorporar a él, entonces ya es un proyecto con un alto nivel de desarrollo. Pero para poder manejar los proyectos, entonces, desde la planificación, a la par que estoy haciendo un plan de ejecución de BIM y tengo que me conlleva a planificar toda mi estructura de trabajo, mi flujo de trabajo dentro de diseño, pues también tengo que hacerlo por proyecto. Entonces, eso es un plan de ejecución, lo que se conoce popularmente como BIM Executing Plan, plan de ejecución BIM en español. Yo lo llamaría quizás un poco más allá, plan de ejecución de proyecto. Y si ustedes se dan cuenta, pues no es otra cosa que lo que tal vez sin nombre, perdón, tal vez sin nombre hacemos con los proyectos convencionales. De todas formas, nosotros le abrimos a cada proyecto que arranquemos una carpeta donde empezamos a colocar la información. Pues bien, este plan de ejecución BIM también tenemos que planificarlo. También tenemos que crear la base de un documento que nos va a servir de guía para incluir en él la información particular de cada proyecto. Entonces tenemos que generar dos planes. Uno general de implementación BIM, que va a decidir cómo son los flujos de trabajo correctos, los procesos adecuados, los tiempos, los responsables, los roles, y decidir cómo lo hacemos a través de los entrenamientos iniciales, luego lo hacemos a través de charlas individuales con todos los actores para encargarnos de que su rol está bien comprendido, que entiende los flujos de trabajo bien explicados y someterlo a prueba a través de un proyecto piloto que vamos a seleccionar para poder iniciar el proceso BIM. Entonces ese gran plan debe verterse a través del trabajo, o más bien debe ponerse a prueba a través del trabajo cotidiano. Y todos esos procesos que hablamos del plan de ejecución, pues los vamos consignando en el protocolo. A la par que tenemos que ir desarrollando también el plan de ejecución del proyecto. ¿Y qué información puede tener ese plan de ejecución de proyecto? Pues tiene que tener información relacionada, específica del proyecto. Es decir, tiene que hablar del área del lote, de los índices de la normatividad que aplica, de los profesionales responsables en todas las áreas, no el nombre de la compañía, sino el nombre y, bueno, la compañía y el nombre del profesional asignado con un número de contacto, con su correo electrónico, y tiene que empezar a inscribirse en todas esas particularidades del proyecto. Desde el área BIM debemos decidir, por ejemplo, algo que está en el tema de planificación ya del proyecto como tal, de la ejecución del proyecto. Tenemos que hablar, digamos, cómo vamos a dividir el modelo para que sea más fácil manipularlo, y todo va a depender del tamaño del proyecto. Así como en la vida real, pues un proyecto muy grande tiene muchísimos más materiales que uno pequeño, eso mismo sucede en el mundo BIM. Es una analogía a lo que queremos hacer de una emulación del proceso constructivo a través de BIM, o sea que acá también va a pasar lo mismo. En el plan de ejecución BIM tenemos que decir cómo partimos el proyecto, vamos a usar las juntas estructurales o constructivas. Normalmente las constructivas se dejan para otro momento, pero las estructurales por lo menos sí, puede ser un buen punto de partida para la subdivisión en diferentes proyectos que se pueden ensamblar en un gran modelo BIM posteriormente. Esa estrategia se consigna en el plan de ejecución BIM, y el procedimiento general para evaluar eso debe estar consignado más bien en el protocolo BIM y hace parte del plan de ejecución global que tenemos. Se dan cuenta entonces que todo se trata es como de tener un poco más de visión de hacia dónde queremos ir. Por eso se habla de niveles de adopción de BIM, y se piensa que una organización que trabaja intensamente sus procesos, entonces en cuestión de un par de años va a estar en un alto nivel de implementación BIM. Pero realmente todo esto no lo lograríamos si no
tenemos una estrategia y si no nos podemos asesorar bien, digamos, de cómo poder liderar y manejar equipos de trabajo. El liderazgo no se trata de simplemente ejecutar o solicitar que realicen tareas y presionar para que se ejecuten tareas y asignar tareas y decir que siguen en nuestra planificación, sino también se trata como de un convencimiento hacia las personas de la importancia de las tareas que estamos realizando. Entonces, una gran sugerencia de lo que debe hacer un experto BIM sería poder decir o convencer a todos en la compañía de la relevancia de participar en esto. Y un buen argumento, digamos, para la compañía, pues teniendo claro que ya decidió, pero para los compañeros, para decirle a todo el mundo, es que no solamente se va a adoptar bien en la compañía, sino que usted lo va a adoptar para su forma de trabajar. Y eso en su perfil profesional pues va a ser o le va a dar un alto valor. Eso es muy importante tenerlo claro, que no solamente va a afectar la compañía, sino que va a afectar positivamente su perfil profesional. Entonces, tener muy controlado y acotado los procesos, definidas las tareas, el factor humano como el 70% del valor del proceso, de hablar del compromiso individual que requiere de cada profesional que hace parte del proceso BIM, como un compromiso personal que tiene efectos en la compañía. Entonces eso yo considero que es suficiente argumento para tocar los intereses de cada quien. Y yo creo que si uno logra sensibilizar a las personas en torno a esta situación, pues empieza a colaborar de una manera mucho más decidida. Y eso es bien importante. Tener claras las funciones, tener delimitado, acotados los alcances, las responsabilidades, y todo eso se documenta en el protocolo BIM. Entonces todo el equipo empieza a entender que esto no es una improvisación lo que se está haciendo, sino que estamos siguiendo un plan de ejecución, y eso es bien importante. Listo. Parte de la gestión del cambio son procesos similares para reforzar un poco más el concepto anterior, que se basan un poco como en el diagnóstico de la situación. Bueno, ese es el proceso de implementación. También hablábamos de un diagnóstico, hacer una preparación del plan. Eso también habla de que no estamos improvisando, sino gestionando un gran cambio. Y parte de la ejecución misma de la implementación, pues también se hace en esta idea de administración del cambio, es tratar de que lo que se planeó empezar a ejecutarlo decididamente. Y muy importante es lo que se llama el mantenimiento, o sea, es lograr que lo que se planeó, se ejecutó y se hizo por una primera vez se siga haciendo, lo cual genera cultura. Eso hace que las personas interioricemos las maneras de proceder. Entonces es muy importante que, digamos, ustedes como líderes BIM de un proceso de implementación o de transformación hacia BIM en su compañía, mantengan la guardia en alto y sigan vigilando siempre que los procesos se cumplan. Pero esto no es una cuestión rígida, punible, es decir, castigable si no se cumple. Es una cuestión de convencimiento y de seguimiento y de acompañamiento. Y esto poco a poco va a ir cogiendo un ritmo tal que las personas van a actuar ya de manera, ¿cómo diría? Se me escapa la palabra, de manera natural, reaccionan al cambio ya hacia el procedimiento BIM. Y entonces ya lo interiorizan y lo hacen parte como de su quehacer a cada momento. Y por una muy buena razón tiene que pasar todo esto, porque uno de los grandes beneficios de BIM es el trabajo colaborativo, y gracias a las herramientas que hoy contamos, aparte de que colaboramos todos en un mismo proyecto, usamos una palabra que se está haciendo carrera cada vez más, que es la concurrencia, hacer trabajo colaborativo y concurrente. No significa otra cosa más allá de que el trabajo colaborativo y concurrente es poder
estar todos trabajando en el mismo proyecto, en el mismo archivo y simultáneamente. Pues bien, todo esto es, digamos que la esencia del BIM que podemos hacer hoy a través de las diferentes herramientas que existen, particularmente las de Autodesk. Yo he sido usuario de Revit ya por alrededor de 11 años, ya voy para 12 años de estar trabajando con Revit, y ya de manera con BIM y colaborativa y concurrente casi que la mitad de ese tiempo. Entonces, la idea un poco es que todas estas personas que colaboran y concurren en un mismo momento en el trabajo tienen que tener muy claro cuál fue el plan que seguimos, cuáles fueron las decisiones y los procesos que adoptamos o que decidimos seguir, que los tenemos inscritos en el protocolo BIM, que están todos demarcados ahí, denotados, que cada quien tiene muy acotado su rol dentro del proceso, que tiene interiorizada la forma en que debe trabajar, en el momento en que debe actuar, qué debe hacer. Entonces, todo eso en parte lo coordina el propio software, y parte es nuestra metodología de mantenimiento de los procesos BIM. Entonces, colaboración es la palabra clave de BIM. Por eso es que hasta la misma palabra BIM cada vez se queda más corta. Si nos vamos a volver literales con el significado, porque modelado con información para la construcción, pero ya con todo lo que he dicho hoy, hemos impactado la organización en sus procesos, hemos hablado de gestión del cambio, hemos hablado de tareas gerenciales como generar indicadores y alimentarlos y tabular sus resultados de los mismos para tomar acciones, que eso son tareas un poco como del director BIM de la compañía. Hemos hablado de registrar todos los procesos, hemos creado todos los tipos de flujos de trabajo adecuados para poder responder a ese trabajo. Entonces, todo eso es un gran ejercicio, una suerte de coreografía que tiene que definirse muy bien y planificarse con mucho cuidado para poder que fluya adecuadamente en la dirección correcta y persiguiendo los intereses de la compañía, ¿sí? Eso es muy importante, porque los procesos BIM no son una serie de checklists, haga esto primero, segundo esto, porque si fuese así sería exactamente el mismo proceso para todas las compañías, y lo que hemos podido resaltar hoy en esta charla es que todo lo que queremos hacer vaya a servir para este tema, para tratar. ¿Alguien no tiene imagen? Bueno, vamos a tratar de ver qué podemos ayudarle, pero sí me parece que estamos compartiendo la imagen. Bien, finalmente, temas que ayudan y que terminan por desbordar un poco lo que se conoce como el BIM oficina, directamente el diseño del proyecto, es que basado en lo que dije con anterioridad respecto a que todo lo que nosotros hacemos en BIM sirve de base de trabajo para otras personas que hacen parte de la compañía y del proceso, ahí es donde entendemos que eso que hacemos entra a formar parte de una gran cadena de trabajo que afecta a otras áreas de la compañía, incluyendo las áreas de coordinación. Coordinar un proyecto es ya no solamente coordinar los diseños, pero ya se vuelve la coordinación técnica en obra, que empieza a cambiar su perfil, porque el coordinador técnico tradicional pues suele intentar una coordinación de diseños, que suele ser más bien como ver cuál fue la estrategia global de inserción de los diseños en la estructura y en la arquitectura del proyecto, pero aquí se va mucho más allá. Como hablamos de que no estamos dibujando un proyecto, sino creando un modelo, entonces, ¿cómo responder a eso? Y eso lo obedece ya la coordinación técnica con herramientas BIM. Nos va a dar todo ese potencial de poder coordinar técnicamente los diseños, y luego lo que tenemos que hacer es ir a la obra, a vigilar, a estar muy cerca del proceso para que se construya tal como se modeló, porque eso va a garantizar o va a disminuir por lo menos que el hallazgo de nuevos problemas. Si lo modelamos bien, correctamente,
acorde a la técnica constructiva, lo creamos en el diseño, en el modelo, y después lo construimos tal cual como lo diseñamos, entonces no tendríamos por qué tener ningún tipo de reproceso. Todas esas cosas son esenciales, y en la medida en que más apegados estemos a la técnica constructiva, que ese es el modelado para BIM, a diferencia de modelar proyectos en otros software que crean modelos que son aparentemente el proyecto, pero están muy lejanos de la técnica constructiva. Aquí no, aquí tenemos que acercarnos a la técnica constructiva. Entonces, cuando se hace eso en forma, va a permitir una cuantificación adecuada del proyecto. Es muy importante entonces que sigamos todos estos pasos para que podamos hacernos expertos BIM, poder liderar el cambio BIM al interior de la organización. Y la invitación ahora, para terminar, me gustaría, si tienen alguna pregunta, pues tendría mucho gusto en responderla. Para terminar, quisiera decirles que nosotros estamos próximos a iniciar un seminario que va a abordar todos estos temas a profundidad. Es un seminario que tiene como gran plus el manejo o la creación de un reto, que sería la parte como práctica del seminario, en donde haríamos todo el proceso real que se sigue en BIM dentro del seminario. No se trata solamente acá uno hablando y describiendo herramientas, sino que haríamos un ejercicio muy práctico con todo lo que se requiere para hacer un proceso de implementación BIM al interior de una organización. Eso nos haría volvernos unos expertos BIM y haría que tengamos una experiencia real a través del análisis de un problema real de la construcción, el problema de la industria actual de la construcción, que probablemente todos conocemos bastante bien. Entonces eso haría que pudiésemos ser capaces de identificar aquellas situaciones, de generar los indicadores correctos para medir el avance del proceso, que podamos planificar una solución adecuada al proceso, llevarla a cabo con una ejecución y posteriormente hacer tareas de coordinación y cuantificación que finalmente nos van a acercar a la información que los diseños arquitectónicos deben producir para la industria. Este seminario pues está próximo a iniciar ya en 10 días, el 5 de febrero al 2 de marzo, y tiene una duración de 61 horas y esperamos que tenga un alto componente práctico para que podamos pues disfrutarlo, sea muy ameno, muy dinámico, un seminario real en donde podamos todos aportar y crecer en el conocimiento, podamos producir documentos conjuntos que nos llegue a unos acuerdos dentro del seminario, poder realizar tareas según las herramientas que aprendamos, porque indudablemente también tiene que tener un componente de aprender herramientas, y todo esto lo vamos a hacer en una forma virtual que nos quede digamos muy fácil poder asistir sin tener que desplazarnos, pero con una herramienta de software que nos va a permitir que en algún momento determinado ustedes se puedan convertir en los presentadores, donde nos muestren el avance de las tareas asignadas, donde podamos ayudarles a solucionar problemas específicos con el uso de alguna herramienta o con aclarar alguna duda, donde yo como moderador de este seminario puedo tomar control de su máquina y solucionar alguna dificultad que se presente. Esto sería muy interesante. Bueno, mira, hay una cosa, la industria metalmecánica, digamos que estos procesos BIM, y si lo podemos medir, son algo como una herencia. Nos pregunta Raúl que si puede aplicar estos procesos para algo como la industria metalmecánica. Bueno, la industria metalmecánica tiene su propia estrategia para poder solucionar este tipo de cosas. De hecho, el mundo BIM viene del mundo del PLM, que es la estrategia que sigue globalmente la industria metalmecánica para poder, digamos que, controlar y analizar todos sus procesos y seguirlos adecuadamente, y es seguir el producto o hacer un seguimiento, una planificación del ciclo de vida del producto. Ahí es un poco más amplio el concepto, porque en el mundo BIM vamos desde la conceptualización del proyecto hasta la administración o la gestión del proyecto, ¿sí? Pasando obviamente por las etapas de diseño, construcción, y llegamos hasta la gestión. Es lo último que hacemos,
Realmente la arquitectura contemporánea no está contemplada para ser una arquitectura que se demuela, sino una arquitectura que se transforme. Y una arquitectura que se pueda transformar es una arquitectura que se conoce todos sus sistemas y hacen parte de él, ¿ya? En la industria metalmecánica sí se puede llegar a considerar que un determinado producto cumple un ciclo de vida, y entonces ahí también el plan que se sigue en ese momento tiene que incluir la disposición final del producto como punto final de su proceso. Esas son un poco las diferencias, aunque los procesos de implementación son similares. De hecho, eso es lo que ha hecho que IAC y academia tengamos pues como esta visión de BIM tan particular, porque nosotros tenemos mucha experiencia, somos 22 años y tenemos mucha experiencia. Durante esos 22 años nos dedicamos gran parte precisamente a crear un sistema de implementación para poder seguir todo este ciclo de vida del producto como tal, y ahora esa experiencia pues en estos últimos años la estamos virtiendo hacia el mundo de la construcción. Yo soy diseñador industrial y soy arquitecto, y he tenido la suerte de estar como en ambos mundos. Así que bueno, no me queda más sino reiterarles la invitación. Bueno, Alejandra pregunta, el seminario sí son 61 horas, sí tiene un costo. Puedes comunicarte con nosotros aquí a la línea de academia, o escribirnos a un correo de contacto para poder tratar de obtener esta información. Bueno, yo con esto voy a terminar. Los teléfonos de academia pues son sencillos de encontrar, nos pueden buscar en www.academia.com, ahí está toda la información para el contacto. También pueden llamarnos aquí, también tenemos oficina en Bogotá. Entonces, estamos en las redes sociales, puedes encontrarnos tenemos canal en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, a mí me gusta decir así, LinkedIn. Muchas gracias a todos por participar, es muy interesante. Lo más interesante que va a tener es que vamos a estar juntos, vamos a interactuar muchísimo, y eso va a ser muy ameno nuestro mundo en el seminario. Así que les agradezco a todos por estar en este espacio, y los espero que estén pendientes, que vienen muchas más cosas. Muchas gracias a todos y feliz tarde.